Gracias y paz para todos. Muy buenos días. Vamos a orar y darle gracias al Señor para encomendar este tiempo. Amado Padre, puesto de acuerdo, Señor, desde los distintos lugares donde nos encontramos, cada uno de los hermanos en este momento, te decimos gracias por este día que nos das. Y como siempre debemos hacerlo también cada día, cada mañana, darte gracias por la vida y la salud y por las fuerzas con que nos podemos mover, podemos respirar aún abrir y cerrar los ojos, Señor. Muchos quienes no pueden hacer estas cosas que para nosotros son sencillas porque tú nos has dado las fuerzas. Gracias, Señor. Gracias por la noche de descanso, por el día de ayer y por esta semana, Señor, que está llegando a su final. Hoy, último día de labores para muchos, para otros quizás mañana será el último día de labores. Y agradecemos todas tus bondades y misericordia que has tenido con nosotros en esta semana, que han sido nuevas cada mañana, Señor, y que hemos podido disfrutar de tus bondades, la provisión que nos has dado. Nada nos ha faltado, Señor. Es un regalo que viene de tus manos. Señor, aquí estamos dispuestos como lo hacemos cada mañana, no sin antes, como lo debemos hacer también, reconocer que somos pecadores, que aún, Señor, no podemos ser perfectos, no tenemos corazones puros ni mentes puras, y por eso también es necesario pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestras ofensas, en palabra, en pensamiento, en obra, Señor. Tú conoces todos esos detalles, todas nuestras luchas y debilidades que aún enfrentamos a diario. Señor, quieras, por favor, hoy dejarnos sentir ese abrazo tuyo y lavarnos con la sangre del Cordero para que, aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará, dice Isaías, Señor. Nosotros creemos que así es por la gracia y la fe que nos has dado. Y ayúdanos en el día de hoy a enfrentar las luchas que tenemos cada uno de nosotros con el pecado, Señor, nuestros enemigos. Estar atentos para que hoy podamos vivir un día que te agrade a ti y para glorificarte a ti, Señor, entendiendo el propósito de nuestra salvación. Encomendamos en tus manos, Señor, este espacio para meditar juntos tu palabra, para seguir creciendo en esa santidad, en fe, en obediencia, en conocimiento, para ser corregidos, recordados, redargüidos cada día, Señor, con el poder de tu palabra. Usa a tu siervo en esta mañana para la edificación de tu santo, Señor, como lo has hecho a través de todos estos meses que han transcurrido, Señor, y en lo que falta del año, confiando en tu buena bondad para nosotros. Dirígenos en este tiempo devocional y agradecemos este espacio y cada uno de los espacios donde nos encontramos ubicados compartiendo este momento, Señor. Que tu bendición sea con nosotros y te decimos, Señor, puestos de acuerdo, háblanos, que tus siervos escuchan con humildad tu palabra, Señor. Demos gracias al Señor juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Septiembre 13. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú nos salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Habacuc 1, 2 al 3. Es tentador asumir que estamos muy alejados de las circunstancias descritas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, a medida que leemos la queja de Habacuc en sus versículos, podemos reconocer que aunque estamos distanciados de su zona geográfica y de su época, no tanto así de la situación en que se encontraba. Habacuc describe problemas con personas dentro del pueblo de Dios. Ellos se habían desviado del diseño de Dios para ellos y no parecía haber luz al final del túnel. Lo peor era que aparentemente Dios no estaba interviniendo. El problema, tal como lo veía Habacuc, era doble. Los tiempos de Dios. ¿Hasta cuándo tolerarás el mal? Y la tolerancia de Dios. ¿Por qué lo toleras? Estas preguntas también pueden aparecer en los labios de muchos creyentes actuales cuando ven la iglesia. ¿Hasta cuándo sucederá esto?
¿Por qué el Dios bueno, moral y todopoderoso a quien servimos tolera la podredumbre espiritual y moral entre los que profesan ser sus seguidores? ¿Alguna vez has luchado con estas preguntas? Si es así, no estás solo. Este no es un tema nuevo. El pueblo de Dios ha luchado con él durante toda su historia. Aquí hay dos observaciones que nos serán de beneficio al enfrentarlos hasta cuándo de la vida. Primero, podemos agradecerle a Dios por su bondad al no responder nuestras oraciones conforme a nuestro propio cronograma. Los retrasos de Dios siempre tienen un propósito. Su perspectiva es mucho más abarcadora de lo que podríamos imaginar. Él puede retrasarse para tratar con nuestro egoísmo o con algún área de desobediencia en nuestra vida. Puede enseñarnos cómo confiar en Él o para salvarnos de nosotros mismos. Esta es una razón por la que la Biblia con frecuencia nos llama a esperar en el Señor. Nuestras desilusiones, fracasos y confusiones pueden ser sometidas a la seguridad total del propósito de Dios. Segundo, podemos seguir el ejemplo del profeta al clamar a Dios por ayuda. Él llevó su queja al único lugar donde debemos llevar la nuestra, al Señor. Él reconoció lo que dice el salmista. Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:2. Los salmos están llenos de creyentes, los salmos están llenos de creyentes piadosos que llevaban a Dios su confusión y sus preguntas. Esto nos permite hacer lo mismo. Él entiende cuando le clamamos, ¿hasta cuándo y por qué? Su respuesta definitiva nos es dada en Jesús y en su victoria. A Él le encanta mostrar los destellos del amanecer después de la noche más oscura. Así que, si al mirar tu propio corazón, vida o iglesia, te sientes con la necesidad de preguntar, oh Señor, ¿hasta cuándo he de clamar? Puedes encontrar consuelo en palabras como estas. Dios en su trono está y nunca nos olvidará. Si pruebas afligen y cargas oprimen, Él no nos abandonará. Salmo 121. Bueno, ahí tenemos este devocional y son esas oraciones curiosas que uno se encuentra en la escritura y que deja ver la finitud de nosotros los humanos al no comprender los propósitos de Dios, ¿no? Pienso que es un devocional incluso que de alguna manera, bueno, creo que todo tema, ¿no? Pero lo digo es que de alguna manera se conecta con lo que tiene que ver con la providencia de Dios, la cual termina siendo o la cual siempre es desconocida para nosotros. Porque la vamos conociendo a medida que el día va llegando. La providencia que es el cumplimiento del decreto de Dios. ¿Cuándo la conocemos? Bueno, ¿cómo sé cuál fue la providencia de Dios para el día jueves? Porque ya terminó el día o porque ya estoy en viernes. Y entonces digo, esa fue la providencia de Dios para el día jueves. Y así sucesivamente. El tema de la providencia es algo que obviamente nos llama a nosotros a poder, eh, mm, o Él nos llama al deber de confiar en nuestro Señor, en todo lo que Él va llevando a cabo. Hasta cuando lo leí me hizo acordar del hasta cuándo del salmista, ¿no? El Salmo capítulo 13, sus tres, hasta cuándo, pero es diferente porque en este caso el hasta cuándo de Habacuc tiene que ver con una petición, pero no como protección a sí mismo, porque es el hasta cuándo de que hay en el Salmo 13. En este caso, el hasta cuándo tiene que ver con un Señor, conviértelos para que no tengas que castigarlos en juicio. Y el hasta cuándo es, Señor, hasta cuándo vas a aguantar esto, hasta cuándo no vas a convertirlos, en otras palabras, hasta cuándo vas a permitir que sigan ahí en su pecado. Y obviamente me hacía acordar que yo en ocasiones llegué a decirle, Señor,
tú puedes, por ejemplo, yo llegué a hacerlo con mi familia, llegué a hacerlo hasta conmigo y mis debilidades, Señor, pero tú puedes hacer así y quitas mi debilidad. ¿Por qué me pones en el tema de tener que pelear, soportar o aguantar o incluso terminar yo avergonzado, habiendo cedido al pecado y pues buscando tu perdón y misericordia? Señor, tú puedes convertir a mi familia, tú puedes convertir a mi papá, a mis hermanos, tú puedes hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué no lo haces? O ¿hasta cuándo va a ser ese momento? Entonces, es bastante especial encontrarse con esto. Por eso, cuando el texto dice, es tentador asumir que estamos muy alejados de las circunstancias descritas en el Antiguo Testamento, como decir, wow, eso pasó allá, eso ocurrió allá. Sin embargo, a medida que leemos la queja de Habacuc, en esos versículos, podemos reconocer que aunque estamos distanciados de su zona geográfica y de su época, no tanto así de la situación en la que se encontraba. Yo creo que todos, puedo estar seguro que todos, o por lo menos el 99.9% de los que estamos aquí presentes, hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo no vas a convertir a nuestros familiares? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a ver a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos sin estar convertidos? O sea, tú lo puedes hacer, ¿sí? Y estamos en esa situación. Ahora, noten lo especial de Habacuc, porque nosotros lo hacemos lo hemos hecho de seguro por nuestros familiares o un ser amado, ¿sí? Habacuc lo hacía por su nación. Era la piedad, el amor que tenía Habacuc por su nación. Ahora, el texto de Habacuc es maravilloso porque uno esperaría esto. ¿Hasta cuándo vas a convertir? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo lo convirtió? Ah, gracias, Señor. ¿Sí? Gracias, Dios, por haberlo hecho. Pero cuando uno lee el profeta Habacuc, se encuentra eso, Señor, conviértelos. ¿Hasta cuándo vas a convertir? Señor, conviértelos. Y al final, Habacuc entiende que Dios no los va a convertir, que el juicio viene, que el castigo va a venir y por eso vienen las promesas, o viene, no la promesa, la palabra de gratitud maravillosa que aparece a lo último en el libro de Habacuc. Ah, bueno, Señor. Entonces, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque las ovejas sean quitadas de la manada, aunque los campos no den mantenimiento, con todo yo me alegraré. En otras palabras, Habacuc dice, ah, bueno, ya que no vas a responder mi oración como yo quiero que la respondas, entonces yo voy a dar seguridad de que mi vida estará gozándose y deleitándose en ti a pesar de lo que viene. Porque para Habacuc no estaba en ese momento. Simplemente a Habacuc se le había dicho lo que iba a pasar. Sin embargo, está ahí en esa batalla. El libro o el devocional nos ponen en esa batalla interna que se pone o que sucede en nuestra mente entre mi fe en que Dios lo puede hacer y mi incertidumbre de por qué no lo ha hecho. Y es a veces esa batalla, ¿no? Que se forja en nuestra mente. Aquí dice, y el escritor describe, ¿no? Lo que está pasando, describe problemas con personas dentro del pueblo. Ellos se habían desviado del diseño de Dios, y es cierto, o sea, recordemos que cuando él habla del diseño de Dios, el pueblo de Israel y todo lo que tenga que ver con el antiguo pacto o con el Antiguo Testamento, recordemos que este pueblo está bajo un pacto. Y el pacto es un pacto de obras en el cual se determina que ellos tenían que estar sometidos a la ley, por lo menos viviendo bajo ese perdón, bajo esa obediencia y ese constante arrepentimiento. No es que, y aquí clarificamos esto, no es que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, no es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se salvaba obedeciendo la ley, jamás. Pero una problemática del pueblo de Israel no era que no obedeciera a Dios, es que tampoco se arrepentía o sus sacrificios ya eran demasiado
frívolos y básicos, al punto que incluso Isaías, antes de que pasara lo que iba a pasar con lo que Dios estaba diciéndole a Habacuc que iba a ocurrir con el juicio para Judá, Isaías ya había profetizado, Dios ya había hablado por medio de Isaías a los dos pueblos, a Israel del norte y a Israel del sur, diciendo: ya no aguanto más sus sacrificios, ya no soporto más sus días de reposo. ¿Y por qué? Porque todo lo habían hecho de una manera, lo estaban haciendo de una manera frívola, de una manera bastante, sí, sin espiritualidad, ofreciendo sacrificios simplemente por ofrecerlos, elevando oraciones simplemente por elevarlas. Es como si usted, tal vez, no sé si usted se ha visto en la situación en la lamentable y vergonzosa situación de usted estar diciendo, como que estar orando, pero su mente estar totalmente dispersa, hasta cuando se da cuenta que usted lleva media hora orando, pero media hora no hablando con Dios. ¿Sí? Y es lamentable eso. Y bueno, gloria a Dios cuando uno reacciona y uno dice: uy, Señor, perdón. O cuando usted ha estado cantando, lleva 2 himnos o 2 hermosos cantos entonándolos y se da cuenta que en realidad era su boca o sus cuerdas vocales las que lo están haciendo, más no su corazón. Bueno, es que eso estaba ocurriendo en el pueblo de Dios. Había abandonado el pacto y se había ido tras su propio corazón y los ídolos de su corazón. Por eso, los que están en el grupo, bueno, esperamos podamos conectarnos a este tiempo de lectura, porque de seguro este libro va a ayudar bastante. Los que no estuvieron en el primero, bueno, este libro va a ser bastante confrontante para los que quieran pertenecer a ese club de lectura, que creo que va a ser lunes y viernes, ¿no? Porque nos va a ayudar por lo menos a reflexionar. No le voy a decir que lo va a convertir totalmente, pero sí nos va a ayudar a reflexionar, como estos devocionales nos ayudan a reflexionar, ¿no? A dar gracias a Dios por la firmeza que nos ha dado en ciertas áreas, o para reflexionar en qué ocurre en nuestra vida, porque es la problemática del pueblo de Israel en este momento, y es por lo que Habacuc está orando. ¿Sí? Es como si usted estuviera clamando por su nación o por nuestra nación, Colombia, y nosotros dijéramos: Señor, pero ¿hasta cuándo vas a convertir a Colombia? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a posponer que Colombia se arrepienta? ¿Hasta cuándo vas a posponer que nuestro presidente y gobernadores se arrepientan y puedan llegar al camino y reinen y gobiernen justamente? Eso es lo que está pasando con Habacuc. El pueblo de Israel se había alejado del diseño de Dios. Y el punto era, y aquí me recuerda las palabras, las lamentables palabras con las que termina el libro de Reyes y de Crónicas. Y cuando digo libro de Reyes y Crónicas, porque la Biblia hebrea original, en la división, Reyes y Crónicas eran un solo libro, como Samuel. En este caso tenemos primero y segundo. ¿Cómo termina Crónicas? O segundo de Crónicas, segundo de Reyes. Y entonces vino juicio de Dios para el pueblo de Israel, porque ya no había más remedio. O sea, es lamentable escuchar eso. Ya no había más remedio. Uno dice: wow. Y son palabras. Ahora, no es porque Dios no tuviese la capacidad de convertirlo, lo puede hacer, pero está mostrando la realidad del corazón del ser humano. Está mostrando la realidad de lo que pasa con el ser humano cuando se deja a su designio, cuando se deja a su propia voluntad. ¿Qué pasa con el ser humano? Entra en ese estado. No hay solución para ellos. Para el pueblo de Israel, dice él, no parecía haber luz al final del túnel. Lo peor era que aparentemente, y esta es la batalla de Habacuc, aparentemente Dios no estaba interviniendo. Ojo, aparentemente Dios no estaba interviniendo. El problema, tal como lo veía, era doble. Los tiempos de Dios. ¿Hasta cuándo tolerarás el mal? Y la tolerancia de Dios. ¿Por qué lo toleras? Ahora, esta batalla o esta pregunta de ¿por qué lo toleras? Está en dos cosas, ¿no? Uno, porque unos decían: Señor, ¿hasta cuándo vas a convertir?
¿sí? Pero otras oraciones eran, ¿hasta cuándo vas a tener castigo? ¿Se acuerda cuando los que llamaban los hijos del trueno, a Juan y Jacob, cuando van a una aldea y no lo reciben, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo? A ellos se creían los de la superfe, ¿no? Como que si ellos orando, realmente Dios iba a descender fuego del cielo. Y pues como estaban con el maestro, con el Señor, creían como que Cristo le iba a decir, claro, claro, espere, vamos a... Y ellos creían, ay, juegos artificiales, ¿no? Uh, pero me va a pasar Asaf, el salmista Asaf, Salmo 73, un salmo que he citado en muchas ocasiones por los temas que hemos tratado. ¿Cuál era su queja? O sea, sintió envidia, ¿sí? Porque ellos decía, pero es que yo los veo blasfemar y en vez de tú castigarlos, los prosperas. Y siente ira por eso. Entonces, unos, frustración y dolor porque Dios no convierte a su pueblo. Otros, frustración y rabia porque no los castiga como dice castigarlos. En este caso, Habacuc tiene frustración, tiene dolor, porque él quiere convertir, porque él quiere ver a su pueblo convertido y porque él sabe que Dios puede hacerlo. Y le frustra que Dios no lo haga cuando puede hacerlo. Pero es que, como dice el profeta Isaías, ¿no? Como Dios profetiza a través de Isaías, vuestros caminos no son mis caminos, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. La forma en cómo ustedes piensan no es la misma en cómo yo pienso y la forma en cómo ustedes están. Ahora, esto no solamente es no solamente muestra la distinción de ellos, entre Dios y la humanidad, sino el hecho de que no están teniendo en cuenta los planes del Señor. Así que ahí el problema, tal como lo veía Habacuc, no es que fuera el problema, es que para Habacuc ese era el problema. Los tiempos de Dios y la tolerancia de Dios. ¿Por qué lo toleras? Y esas preguntas también pueden aparecer en los labios de muchos creyentes actuales cuando ven la iglesia. ¿Hasta cuándo sucederá esto? Porque ¿por qué el Dios bueno, moral y todopoderoso, a quien servimos, tolera la podredumbre espiritual y moral entre los que profesan ser sus seguidores? Como pastor, permítame abrirle mi corazón. A veces tiene uno esas inquietudes. Señor, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Será que el problema soy yo, que no avanzan, que no progresan? ¿Será que lo que necesitan es un cambio de pastor? ¿Será que la falla es mía? ¿Verdad? ¿O son ellos? ¿O será que no estoy pastoreando ovejas, sino cabras y por eso no puedo esperar un cambio de ellos? ¿Cuál es el problema? ¿O el pastor o las ovejas? Y entonces entramos en frustración. Digo, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué debo hacer? ¿Qué prédica debo sacar? No sé, cosas. Esas son las problemáticas que pasan por la mente de uno. ¿O por qué este hermano es así? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no mejora? Y uno dice, ¿será que es oveja? ¿Será que es cabra? ¿Qué es lo que ocurre? Pero permítame decirle, para que no sienta que estamos tirando o que estoy tirando como pastor, porque esa misma inquietud a veces la tengo con uno mismo. Señor, ¿por qué no soy mejor de lo que pudiese ser? ¿Por qué no me comporto como debiese comportarme? ¿Hasta cuándo me tendrás en esta posición? Entonces, esos hasta cuándo están ahí presentes. Hay gente que yo he escuchado a predicadores, no le digas a Dios por qué, dile para qué. Caramba, nosotros estamos interesados en los para qué y en los por qué de Dios. ¿Cuál es el propósito y por qué está ocurriendo esto? Estamos interesados constantemente en poder saber ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque somos tan finitos, somos tan a veces cerrados, tan limitados, que no comprendemos ciertas cosas de los planes y del actuar de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son como los del Señor. Porque los caminos nuestros a veces están totalmente desfasados, desorientados, discoordinados con los del Señor. Entonces caemos en estas inquietudes e incertidumbres.
¿Alguna vez, dice acá, has luchado con esas preguntas? Y le estoy demostrando de que sí, de que muchas veces tal vez nos hemos encontrado ante esas preguntas. Y obviamente, eso es hasta cuando, pues obviamente están a veces, como le dije, no es el mismo que el de el salmista, pero nos deja ver que los hasta cuándo pueden variar. ¿Hasta cuándo me vas a tener en este problema, en esta situación? El hasta cuándo, como le dije, es distinto y me impresiona porque surge de un corazón que quiere el bienestar, no para él, sino para los suyos, para su población, para su ciudad, para sus hermanos, en este caso, la conversión de ellos. Al final, tiene que ver con por qué si tú puedes hacerlo, no lo haces. Puede ser que tenga que ver con un cuestionamiento al Señor. Puede ser que tenga que ver, sin duda alguna, con, hey, tú eres Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no avanzas? Pero obviamente también tiene que ver con el hecho de que no comprendemos ese actuar del Señor. Dice aquí, si es así, no estás solo. Este no es un tema nuevo. El pueblo de Dios ha luchado con él durante toda su vida. Y aquí hay dos observaciones que nos serán beneficio, mis hermanos, que nos van a ser de beneficio al enfrentarlos hasta cuándo de la vida. Y el primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué es lo que debemos poner en nuestra mente cuando venga esto? Porque van a venir y son tentaciones y aunque el escritor, y lo he mostrado también, de que pues, es muy natural de nosotros, no significa que porque sea natural, quiere decir que debamos permitirlo y que podamos simplemente cuestionar, oiga, sí, señor, ¿y usted por qué no hace algo? Como si Dios no estuviera haciendo algo. No significa que podemos preguntar hasta cuándo, como si Dios estuviera en su trono, puesto, como mirando a ver qué hago, o simplemente veo cómo ellos se comportan. No, no significa que podamos tener esa actitud o ese comportamiento o esa forma de pensar. Más bien, tenemos que profundizar en la palabra del Señor e ir más allá de lo que ven nuestros ojos y saber o discernir que realmente Dios sí está actuando y que hay propósitos en el actuar del Señor. Por eso, note, lo primero, la primera observación que nos va a ser de beneficio es que podemos agradecerle a Dios por su bondad al no responder nuestras oraciones conforme a nuestro propio cronograma. Repito eso, aunque está leyendo posiblemente, o para los que no tienen el libro, podemos agradecer a Dios por su bondad al no responder nuestras oraciones conforme a nuestro propio cronograma. Yo lo he hablado con padres. Digo, una cosa difícil para los padres con hijos no creyentes es saber, y lo he hablado porque algunos padres dicen, una de mis oraciones, pastores, Señor, me va a doler si tienes que moldear fuertemente a mi hijo para traerlo a tus caminos. Y lo único que te pido es esto, Señor, que me ayudes a soportar ese dolor viendo a mi hijo siendo triturado por tu mano, solo con el objetivo de traerlo a tus pies. Y es muy curioso porque no es una oración o no es una charla que haya tenido con un padre o una madre, es la oración que hemos tenido con muchos, o es la charla que he tenido con muchos. Es la oración que he escuchado de muchos padres y muchas madres al entender eso. Porque a veces quisiéramos el problema va a Señor, no los castigues, conviértelos. Es lo que queremos hacer, ¿no? Y nosotros, obviamente, es parte de nuestro actuar. Señor, cámbiame, transfórmame para no tener que pasar esos procesos difíciles. Y créanme, es lo que demanda. Yo recuerdo que mi mamá nos decía a gritos, ¿por qué tengo que gritarles? ¿Por qué no hacen caso? Y uno decía, pues sí, ¿no? ¿Verdad? O también nos decía mientras nos cascaba con la chancleta, es que tengo que cascarle para que haga caso. Sí.
Y uno decía, sí, ¿por qué? Pero luego nos encontramos en otra vez cascándonos, otra vez gritándonos, diciéndonos lo mismo. Ese es el corazón del ser humano. Es así. Yo sé que yo estoy consciente de que Dios puede con su palabra transformar, pero es una manera de mostrar el hecho de que en los asuntos y en los juicios Dios no es el culpable. La gente del mundo vive diciendo, si Dios es amor, ¿por qué entonces castiga o por qué permite los juicios o por qué permite catástrofes? ¿Y por qué miramos a Dios y no miramos el comportamiento del ser humano? Yo coloco a veces el ejemplo de Haití o en África. Son los que dicen, oh, si Dios es amor, ¿por qué permite esas catástrofes en Haití o en el África? Bueno, y ya han estudiado la cultura haitiana o africana, o incluso en nuestro caso, en el Chocó, en Colombia, ya han estudiado, ya han profundizado en esas culturas, lo paganas, lo llenas de ocultismo, de brujería, lo llena de tanto misticismo que hay. Bueno, miramos simplemente, queremos mirar hacia el Señor y Habacuc hasta cierto punto o en cierta manera estaba mirando más a Dios que observa la dureza del corazón de, de su pueblo. Ahora, al principio, Habacuc luego entiende y por eso el libro de Habacuc cierra de una manera muy hermosa, entendiendo que es lo justo de parte del Señor, es lo justo de parte de Él. Dice aquí, los retrasos de Dios siempre tienen un propósito, siempre. No, no es, y estoy de acuerdo con el escritor, no es los retrasos de Dios, es decir, el hecho de que Dios no responda a oraciones, en ocasiones tienen propósito. No, siempre tienen un propósito. Su perspectiva, y por eso hablaba ahorita acerca de la forma de mirar, cuando habla de su perspectiva, es su forma de ver. Las cosas, como Dios las observa, obviamente son perfectas, no como nosotros. Y me lleva a pensar o a recordar que Habacuc está en la situación de antes de que pase el castigo sobre Judá. Jeremías está en el momento en cuando ya los está castigando. Ay, por eso surge Lamentaciones de Jeremías, ¿no? Y hay una palabra que Dios le dice a Jeremías que le diga al pueblo cuando ya el castigo ha venido. Dígales que pensamientos de paz y no de mal son los que yo tengo para con ellos, para darlos el fin que ellos esperan. Ahora, es curioso porque yo llegué a escuchar esta palabra a gente citándola. Hermano, no podemos pensar en que las pruebas sean de parte de Dios porque la Biblia dice pensamientos de paz y no de mal son los que Dios tiene para con nosotros. Y cuando han dicho eso, yo les digo, hermanos, o he hablado con esas personas, digo, hermano, ¿y tú sabes cuál es el contexto de esa promesa? Y ellos dicen, no sé, pero yo creo que pues el contexto es que Dios no quiere que nosotros pasemos por pruebas. Y digo, bueno, el contexto es que esa palabra viene cuando el pueblo está en tremenda prueba, al punto de que ha sido llevado en cautiverio por los babilonios. Sin embargo, aun cuando ya están en cautiverio, ¿qué dice la escritura? ¿O qué es lo que dice Dios? Pensamientos de paz y no de mal. Es decir, cuando vienen adversidades o en este caso castigos, Dios desde su perspectiva dice, es que díganle que pensamiento de paz y no de mal. Es decir, que esta adversidad tiene un objetivo santificador en nuestro caso, ¿sí? Es un objetivo bondadoso porque lo que Dios quiere es no dejarlos totalmente en su maldad para totalmente raerlos y quitarlos bajo castigo. Tiene un propósito santificador, moldeador, es ayudarlos a llevarlos a reflexión. Hay que decirlo, obviamente estamos hablando de una nación, estamos hablando de todo un pueblo y no todos comprendían obviamente los propósitos del Señor, pero muchos obviamente llegaron a los pies del Señor y hay que decirlo, a través de lo que Dios hacía, las naciones de alrededor conocían al Señor. Pensemos en un Nabucodonosor, rey pagano, haciendo tan semejantes afirmaciones como las que hizo en el capítulo 4. No hay Dios como Jehová.
No hay Dios como el Dios de Daniel. Y no solamente Nabucodonosor, luego viene Ciro, luego viene Darío, ya los persas, y de esa manera, a través de las pruebas que por un lado Dios estaba moldeando a su pueblo, por otro lado se estaba dando a conocer a las naciones. Esto obviamente apuntando hacia lo que sería el ministerio del Mesías, que ya él sería dado a conocer por el mundo entero. Pero antes, noté cómo Dios usaba ese tipo de cosas, porque siempre los retrasos, dice acá, aunque no es una palabra que me guste mucho que utilizar el escritor, pero puedo pensar que la está usando de una manera irónica, porque en realidad no es que Dios se retrase en las cosas o en nuestras oraciones. Hay un propósito en ello. Por eso puedo creer, siendo generoso con el escritor, porque es un gran predicador, que lo hace de manera irónica al usar la frase los retrasos de Dios. Es decir, ¿por qué Dios no contesta mi oración o por qué se demora? No se demora. Ese es parte de su plan. Ese es parte de su propósito para con nosotros. Ya que le mencioné ahorita el hasta cuándo del Salmo 13, el Salmo, así como al final Habacuc entiende cuando el salmista dice 3 veces hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, pero ya enfocado a su problema, él dice, mas yo en tu misericordia seguiré confiando. Mas yo en ti seguiré ahí, orando, elevando mi clamor a ti. Porque es al final lo que debemos entender, lo que debemos comprender. Yo no sé cuándo Dios va a responder mi oración. Yo quisiera, en este caso, cuando veo el contexto de Jacob, yo soy de los que digo, Señor, por ejemplo, mi papá tiene 83 años y no ha llegado a tus caminos y el tiempo se está acabando. Dios, Dios, tú puedes hacerlo, tú puedes convertirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo has hecho? En otras palabras, ¿hasta cuándo, Señor? Y así sucesivamente. A veces cuando escucho, llegan noticias a mis oídos, fulano de tal, fulana de tal, tenía 20 y tantos, 30 y tantos, falleció. Digo, Señor, la vida es tan incierta y mi familia, mis hermanos, pero en medio de todo digo, Señor, tus planes son perfectos. Y aunque a veces mi corazón está diciendo, David, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Yo digo, sí, porque la palabra lo dice, aunque tú a la vez no quieras como comprenderlo y aceptarlo mucho, pero sus planes son perfectos. Dios es justo en todo lo que hace, mis hermanos, realmente justo en todo lo que hace. Así que dice aquí, Él puede retrasarse para tratar con nuestro egoísmo o alguna área de desobediencia en nuestra vida. Y nota lo que dice, para enseñarnos cómo confiar en Él o para salvarnos de nosotros mismos. Esa es una razón por la que la Biblia con frecuencia nos llama a esperar en el Señor y a confiar en los planes de Él, mis amados hermanos. Dice, nuestras desilusiones, fracasos y confusiones, añadiría frustraciones, pueden ser sometidas a la seguridad total del propósito de Dios. No recuerdo si era ayer, bueno, fue antier, donde hablábamos acerca de Dios tiene el control de todo. Nosotros no oramos diciendo, Señor, bueno, les decía que una de nuestras oraciones es, Señor, toma el control, por favor, como si Dios no tuviera el control de todo. Ya, eso está dentro del propósito de Dios. Uno no puede decir, Señor, por favor, mira a mi familia, por favor, inclina. Hay una frase que yo digo a los hermanos, o que he hablado cuando la gente dice, yo le pido a Dios, bueno, es que se lo he escuchado a personas muy enfermas o a personas ya ancianas que están pasando la difícil, dice, yo le pido a mi Diosito que se acuerde de mí. Yo le digo, y luego no se acuerda de ti, no está pendiente de ti. Y exactamente, se olvidó de dónde estabas. Entonces, Dios está pendiente de todos, hermano. Está al pendiente de esto. Yo sé que a veces ha pasado por nuestra mente, bueno, yo voy a ser sincero en esto, no ha pasado por mi mente
Pero he hablado con personas que dicen, pastor, es que yo creo que Dios está ocupado en otros asuntos. Yo digo, y me provoca darle un coscorrón. ¿Qué? ¿Tú quieres que Dios es qué? ¿Cómo así que está pendiente de otros asuntos? O sea, como si él no tuviera la capacidad de estar pendiente de absolutamente todos los asuntos. El asunto es más bien que lo que tenemos es que meditar. ¿Qué Dios quiere moldearnos? ¿Cómo Dios quiere moldear nuestra vida? Y tal vez qué Dios quiere que entendamos nosotros al respecto. Es de poder confiar, de poder entender que Él es soberano en todo lo que hace. Todo debemos tener, dice acá, podamos ser sometidos a la seguridad total del propósito de Dios. Como dice el apóstol Pablo, que llevemos cautivos, secuestrados a veces, por eso usa el término cautivos, porque a veces tenemos es que coger nuestro pensamiento a las malas, hermano, llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, a su palabra. Coger nuestros pensamientos a veces absurdos, humanistas y ponerlos ante la palabra del Señor y decirle, mira, es que el que tiene control aquí y el que sabe hacer bien las cosas es el Señor. Nosotros tenemos que estar sometidos más bien a lo que Él ha establecido. Segunda observación que nos serán de beneficio al enfrentar estos hasta cuándo que llegan a nuestra mente. Podemos seguir el ejemplo del profeta al clamar a Dios por ayuda. Él llevó su queja al único lugar a donde debemos llevarla, al Señor. Yo sé, obviamente, que eso es hasta cuándo, pero es distinto de pronto, lo que quiere llevarnos el escritor. No es un asunto de queja, como cuando alguien dice, cuando uno habla con alguien y dice, hey, ¿por qué ora al Señor? No, yo no quiero orar al Señor, porque si él quisiera hacer esto, lo haría. Y en vez de ir a orar, se ensimisma y cuestiona. En este caso, la razón por la cual podemos decir que el profeta no está cuestionando a Dios es porque esta es una oración o una charla que él tiene con el Señor. No es algo que él está diciendo como a la incierta, como usted habla con una persona y dice, hermano, ¿y cómo está tu vida espiritual? Yo no quiero orar porque Dios me tiene enojado, porque Entonces, no está orando, pero está cuestionando y está quejando. No está orando porque está quejándose contra Dios, pero no yendo al Señor diciéndole, Dios, ayúdame a entender porque no entiendo. Y esto es lo que está haciendo el profeta. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo no entiendo, yo no sé qué está pasando, no comprendo. Ayúdame a entender. Y entonces, note que él toma su frustración, su inquietud, y ¿qué hace? La pone delante del Señor. Y es lo que tenemos que hacer. Lo que le decía al principio, hay muchos cuestionamientos o quejas o incertidumbres que tengo. Y lo que yo puedo hacer es simplemente ir ante el Señor y decirle, Dios, la verdad yo no entiendo, no sé para dónde va esto. Tu palabra dice que todas las cosas ayudan para bien. Yo no sé esto cómo ayuda para bien. Y lo único que te puedo decir es, guíame por tu espíritu. Sí, es lo único que puedo decir. Señor, ayúdame a confiar en que esto que está pasando será para bien, porque yo no sé. Es decir, dentro de mi pensamiento, yo no sé cómo va a suceder. Pero tú eres Dios, tú eres soberano en lo que haces. Él reconoció, hablando del profeta, lo que dice el salmista. Y cita el escritor relaciona esto con el Salmo 121, ¿no? Y recuerdo cuando Salmo 120, y precisamente el Salmo para meditar. Y recuerdo la palabra, ¿no? La tenía aquí, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y cuál es la pregunta del salmista? ¿De dónde vendrá mi socorro? Ahora, yo les decía la otra vez, creo que esta ilustración la hacía con los hermanos, decía, alzaré mis ojos a los montes. La idea es esta. ¿No se ha visto una situación donde usted mira hacia alrededor y dice, ¿y ahora? ¿Y ahora? O sea, estoy en esa situación, ¿y aquí qué hago? Así está el salmista. Alzo mis ojos a los montes, miro a los alrededor y digo,
¿De dónde viene mi socorro? Y aquí, como me hizo acordar del pastor que ha citado en ocasiones al Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Bueno, eso hace está yendo el salmista. Alzo mis ojos a los montes, miro a todas partes, digo, ¿de dónde va a venir mi salvación? Pero él responde, mi salvación viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Qué está haciendo? Dice, él reconoció lo que dice el salmista, mi ayuda viene del Señor. Y me gusta que cita el Salmo porque él no solamente dice, sí, mi ayuda viene de Dios. Note lo que hace el salmista, porque lo cito porque lo está citando el escritor y quiero conectarlo con ello. Dice, mi ayuda viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué lo cierra así? Por esto mismo. Mi ayuda viene del Señor. Porque si Él creó todo esto, ¿cómo no va a ayudarme a mí? Si Él fue capaz de crear el universo y lo que están viendo mis ojos, no le va a quedar grande mi vida, mi diminuta vida. Así que, sin duda alguna, es la confianza que debemos poner en nuestro Señor. Los salmos, dice el escritor, están llenos de creyentes piadosos que llevan a Dios su confusión y sus preguntas. Eso nos permite hacer lo mismo. Él entiende, hermano. Dios entiende cuando clamamos hasta cuándo y por qué. Pero cuando se lo estamos diciendo a Él, lo que Dios no recibe y no va a permitir es cuando tú te alejas de Él y empiezas con los demás o consigo mismo a pelear o a cuestionar a Dios. Él entiende, hermano, nuestra finitud. Él entiende nuestra confusión ante sus procesos y planes. Sin embargo, nos demanda confiar sobre la base de que Él es Dios, es soberano, es justísimo en todo lo que hace, es sapientísimo en todo lo que hace. Él demanda que vayamos a Él. ¿Tienes una inquietud? Bueno, ve ante el Señor, ve ante Él. ¿Tienes algún problema de comprensión con sus planes? Ve ante Él. Descansa en Él. Y como dice el salmista también, echa sobre Jehová tu carga. Échala sobre Él, porque Él va a comprender. Pero eso es hasta cuándo, eso es porque no los gritemos a nuestro propio corazón, a nuestro por naturaleza incrédulo corazón, no la digamos a nuestra diminuta y total y demasiado finita mente, sino que vayamos ante el Señor y hablemos con Él. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Hermano, Dios nos responderá. Dios, tal vez, si no nos responde, traerá paz a nuestra vida. Recordemos lo que dije al principio con el libro del profeta Habacuc decía, Señor, conviértelos. ¿Hasta cuándo los va a convertir? Hasta que Dios dijo, es que no los voy a convertir y es que el juicio va a venir. Ok, entonces vienen las palabras del salmista, del profeta Habacuc, perdón. Bueno, entonces cuando todo esto esté patas arriba, en definitiva, con todo yo me gozaré en el Señor. Cuando ya todo esto esté vuelto nada, Dios, estoy seguro que confiaré en ti y que me gozaré en ti, aun cuando ya sé que no vas a responder la oración como yo quiero que la respondas, pero como tú eres perfecto y sabio en todo lo que haces, entonces cuando eso venga, me gozaré en ti, seguiré confiando en ti. Dice, note esto, su respuesta definitiva nos es dada en Jesús y en su victoria. Tenemos seguridad, hermanos, de que estamos en los planes perfectos de nuestro Dios y la seguridad nuestra es Cristo. La seguridad de que realmente, si hablamos de nuestra vida o de todo lo que podamos poner delante del Señor, está a través de Cristo, nuestro Redentor. La seguridad de que Dios está recibiendo nuestras oraciones y nuestra vida es por medio de Cristo. Y nota lo que dice aquí. Sí, y es cierto, al Señor, a nuestro Dios, le encanta mostrar los destellos del amanecer después de la noche más oscura. Así que al mirar tu propio corazón, vida o iglesia, como les colocaba el ejemplo, te sientes con la necesidad de preguntar, oh Señor, ¿hasta cuándo declamar? Hermano,
podemos encontrar consuelo en palabras como esta. Y yo añadí aquí, tranquilo, Dios en su trono está y nunca nos olvidará. Si pruebas afligen y cargas oprimen, Él no nos abandonará. Pero es que esto viene de la palabra. Hebreos capítulo 3 es una de las grandiosas promesas que tenemos, hermano. Confiemos, no temamos, porque Él ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? No te abandonaré, no te desampararé. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Hermanos, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Dios quiera. Hasta cuando Dios lo haya determinado. Ten confianza de que Él es perfecto, de que Él es sapientísimo en todo lo que hace. ¿Qué debemos hacer? Sino rendirnos a sus planes, hermano, y saber que eso será beneficioso para nuestras almas. O que simplemente, aun cuando eso que por lo que estamos pidiendo, tal vez directamente no nos beneficia a nosotros, bueno, descansemos en que lo que Él hace está bien hecho, mis hermanos, y que a Él siempre será toda la gloria. Amén. Vamos a dejar aquí. Y si alguien tiene algún comentario o inquietud, puede hacerla, pero permítame primero leerlo. El comentario que tiene nuestro hermano Carlos. Nuestro hermano Diego nos compartió un link. ¿Qué es ese link, hermano Diego? Pastor, buenos días. Una alabanza Bien. sobre el Salmo 6 que tiene esa plegaria, ¿hasta cuándo, oh Señor, Ok. hasta cuándo? Ok. Bueno, si puedes compartir en el grupo, bien, porque aquí se cierra y ya la perdemos. Dice el comentario de nuestro hermano Carlos, debemos entender que Él es quien tiene el control y poder de toda circunstancia y que a su vez Él se debe a sí mismo y no puede ir en contra de sus atributos inmutables. Gracias a su sabiduría, amor, paciencia, justicia, etcétera, podemos confiar que respecto a nuestra oración, que Él la conoce y que su respuesta será lo mejor, conforme a su omnisciencia y buena voluntad. Solo Él sabe lo que realmente necesitamos y en qué tiempo no podemos dejar, y en qué tiempo no podemos dejar de confiar y esperar. Dice Isaías 58, 8 al 9. Gracias por colocar la cita ahí, hermano, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y recordemos que está enfocado a decir, yo sé que ustedes no entienden lo que estoy haciendo, pero lo que hago es perfecto. Bueno, mis amados hermanos, no siendo más, vamos a orar a nuestro Señor para terminar este tiempo devocional. Y hay una hermana que ya no es parte constante de los devocionales, ha estado de vez en cuando por ahí, y como está aquí con nosotros, yo le voy a pedir a ella que termine la oración. Así que mi hermana Grace. Amado Padre, te damos gracias porque podemos venir delante de tu trono santo. Te damos gracias, Señor, porque podemos tener la certeza de que tú tienes el control, tú eres soberano, omnisciente, omnipresente, Señor. Te damos gracias, Padre, porque solo por medio de Cristo, por su vida, por su muerte, es que somos justificados y podemos venir delante de tu presencia. Hemos sido reconciliados contigo, Señor, y agradecemos esa obra que es el regalo más grande que podemos tener en nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia y podemos derramar nuestro corazón para que tú sacies nuestra alma y nos des la certeza de que tú siempre estás allí, tú siempre nos bendices y nos guardas a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestro pecado. Permítenos, Señor, que cada día podamos venir delante de tu presencia y podamos descargar todo nuestro corazón, nuestras dificultades, nuestros pensamientos, que a veces no están delante tuyo con tu palabra, Señor, sino que puedas tú cautivar todos esos pensamientos y llevarlo a la obediencia de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos regalas, en que podemos reflexionar en tu palabra, en que podemos tener ese aliento para nuestras almas y esa esperanza en que tú siempre estás allí para nosotros, en que tienes el control, eres soberano y que todo lo usas para nuestro bien.
Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén Amén. y amén.